Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta y las revistas de corazón están que trinan porque no están contando la verdad. Lo que os voy a contar ahora nadie se lo esperaba y os va a volar la cabeza. A ver, todos sabemos que Can Yaman es un bombón, un actorazo turco que ha conquistado medio mundo con su sonrisa y sus músculos. Y sí, las revistas siempre lo pintan como el chico perfecto, el rompecorazones que va de éxito en éxito, que si ahora está rodando en Italia, que si ahora se va a Hollywood, que si mil líos amorosos, pero hay algo que se les escapa, o mejor dicho, algo que quieren que se les escape. ¿Recordáis toda la historia con la prensa italiana, cómo lo idolatraban, cómo lo seguían a todas partes? Pues bien, resulta que detrás de esa fachada de ídolo adorado, había una presión brutal. Y no me refiero solo a los fans. Me refiero a la industria misma. Se rumorea y mucho que Can estaba hasta el cuello de compromisos, que su agenda estaba más apretada que un vestido de gala, y que la imagen que proyectaba de total libertad y control era, bueno, una mentira piadosa. Para ser honestos, yo creo que lo que está pasando ahora es una especie de liberación. Después de estar supuestamente encasillado en un personaje de chico guapo y galán, Can está intentando mostrar una faceta más madura, más real. Las revistas venden la historia de que ahora se dedica a proyectos más personales, más artísticos. Y sí, seguramente hay algo de eso, pero también creo que es una forma de decir, basta ya. Yo decido mi camino. Piensa en todo el revuelo que armó cuando empezó a hablar de sus proyectos en solitario, de alejarse un poco del típico culebrón turco. Muchos pensaron que era una rabieta, un capricho de estrella. Pero yo sospecho que era una necesidad. Estaba ahogado. Estaba tan metido en ese papel de ídolo internacional que se le estaba olvidando quién era él. Y ahora, con todo lo que está pasando con el tema de sus estudios de derecho, de quererse centrar en cosas que le llenan de verdad, eso sí que pilló a muchos por sorpresa. Las revistas se esperaban más escándalos amorosos, más portadas de él con diferentes mujeres, más polémicas fáciles. Pero Can les está saliendo por la tangente. Está diciendo, no señores, yo ahora estoy en otra onda. Estoy cultivándome, estoy preparándome para algo más grande. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman se está rebelando contra la imagen que le han creado. Está cansado de ser solo una cara bonita y un cuerpo escultural. Quiere que lo valoren por su talento, por su inteligencia, por sus ideas. Y eso, amigos, es algo que a la industria del entretenimiento, que vive de las apariencias, no le gusta nada. Les incomoda. Por eso muchas de estas cosas que os cuento se las guardan. Porque no venden tanto el Can Yaman estudia y se forma como el Can Yaman y su nueva conquista. Es un movimiento valiente, ¿eh? Y para ser sinceros, creo que a muchos les está sentando fatal porque ya no saben cómo venderlo. Ya no es el objeto de deseo fácil de explotar. Ahora es una persona con ambiciones complejas, y eso da más trabajo. Pero vamos, que esta es solo mi humilde opinión de salseo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman está realmente huyendo de la presión, o es todo una estrategia para relanzarse de otra manera?